En este video les voy a explicar cómo elaborar un interesante gráfico denominado circular o de círculo, que lo conocemos como pastel, y nos sirve en todos los casos. Es un caso muy especial. Sirve para pocos valores. Por ejemplo, tengo estos datos de las ventas de un almacén para los vendedores 1 al vendedor 6 y entre los meses enero a junio. En la parte inferior tenemos el total de ventas para vendedores. Entonces observemos cómo crear un gráfico de estos. No tendría sentido seleccionar todo el rango porque no nos sirve sino para seleccionar así. Miren. Selecciono para el vendedor 1 las ventas para el vendedor 1 y los respectivos meses. Después podríamos crear, o sea, ahí vamos a crear las ventas para el vendedor 1. Después, si el usuario quiere, puede crear para el vendedor 2, para todos los vendedores, y el total. Entonces, ¿qué es lo que hace OpenOffice? Toma el total de valores y calcula internamente, hace eso, calcula el 100% y determina el porcentaje correspondiente con respecto al total. Entonces continuemos. Voy a insertar acá gráfico. Selecciono el tipo de gráfico, que es círculo, y puedo escoger o normal o circular seccionado, anillo o gráfico de anillos seccionados, que todos van a representar lo mismo, solo que la apariencia va a ser diferente. Entonces escojamos normal y vista. Si es 3D, pues va a tener, pues ustedes saben que es 3D en tercera dimensión. Dejémoslo así en 2D. Presiono siguiente. Aparecen los rangos de datos. Ahí ya me está diciendo, yo ya había escogido A3, G4 y series de datos en filas. Automáticamente él determina que es en filas, que es lo correcto en este caso. Primera fila como etiqueta sí, y primera columna como etiqueta correcto. Acá muestra las series de datos. Tengo vendedor 1, y la categoría B3, G3. Tenemos esa categoría, la serie y la categoría. Bueno, sigamos. Acá serían los títulos, si quiero que tenga leyenda o no quiero que tenga leyenda. Entonces voy a quitar la leyenda, le incluyo un título, por ejemplo, ventas para vendedor 1. Principalmente es lo que yo tengo que rellenar ahí. En este caso no está disponible el eje X, el eje Y, el eje Z. Presiono finalizar y ya ha quedado creado mi gráfico.
observen acá. Acá estamos viendo, voy a cerrar esto, están viendo las ventas hasta junio y las mayores ventas cuando fueron en, estamos diciendo que es para el vendedor 1, las mayores fueron en junio, las mayores en junio, las menores en mayo. Entonces ahí pueden, necesitamos el observen que acá en este punto corresponde a junio, 4100 ventas fueron las ventas mayores, y acá en el punto 5 en mayo fueron las menores ventas, y se alcanza a ver. Entonces ustedes pueden llevar a cabo ese análisis. Yo selecciono este punto de datos, dice que es el punto de datos 6, serie de datos 1 y valores. Le doy clic derecho y hago clic en formato de puntos de datos. Puedo cambiar colores, establecer este color rojo y bordes, que tenga bordes, continuo, negro, ancho. Así puedo resaltar o diferenciar una parte de un gráfico con respecto a otro si yo lo deseo, por alguna razón. Si quiero centrarme en este vendedor, entonces voy a formato de puntos de datos y al color. Puedo establecer este color, una transparencia, digámosle que sea del 50%, un color. Un amarillo. El amarillo no tiene tanto efecto. El ancho, necesitamos ancho. Y cambiemos el color. Establezco este color y ahí ya han quedado los colores. También observen acá en junio se muestra no solo el color sino el borde de la sección. Marzo se muestra el color y el borde que yo establecí. De igual modo puedo, selecciono por ejemplo este punto de datos y puedo insertar etiqueta solo para ese dato. Si yo tengo seleccionado el gráfico en formato, aparecen todas las opciones que tienen que ver con
con el gráfico, el título, la leyenda, el eje. Pues hay unos que no están disponibles, no están habilitados porque no aplican. Puedo, por ejemplo, seleccionar área del gráfico, un borde, pero tengo que darle un ancho al borde y un color. El área que tenga color, gradiente, trama. Por ejemplo, si yo escojo trama y presiono aceptar, así se ve el área del gráfico. Puedo volver a formato, área del gráfico, y cambiar si quieren que sea un color o un gradiente. También pueden escoger mapa de bits. Con mapa de bits se verá así: formato, área de gráfico, y si no quiero mapa de bits, sino quiero un gradiente, este gradiente, hay muchos que pueden escoger ustedes, y presiono aceptar. Así se ve ahora el gráfico. Acá también en este cuadro de área de gráfico pueden establecer una transparencia que sea el 50 del 40, por ejemplo. Ahí se ven las diferencias. ¿Qué puedo hacer también? En formato, modificar el tipo de gráficos. Tengo ese gráfico y escojo este. Así se ve ahora, pero todas las personalizaciones que había hecho se han perdido. Toca volver a hacer las modificaciones. En ese caso ya lo hice para, recuerden, las ventas para el vendedor 1 en el transcurso del tiempo. Ahora voy a hacer este otro caso. Les voy a presentar este otro caso. En una hoja nueva copié los valores del ejercicio, y en este caso voy a seleccionar este rango, el rango A3 B9, es decir que voy a elaborar el gráfico circular para las ventas de enero de los diferentes vendedores. Acá no hay necesidad de hacer esto, pero yo lo hice. Copié estas ventas y calculé el porcentaje. OpenOffice internamente hace los cálculos. Entonces acá puedo ver los porcentajes con respecto al total. Las mayores ventas fueron del vendedor 2 y las menores del vendedor 4. Entonces del vendedor 4 y el vendedor 6 tienen las mismas ventas. 4 y 6, los dos tienen las mismas ventas. Entonces veamos cómo elaborar el gráfico. Selecciono acá gráfico y escojo círculo. Escojamos este gráfico circular seccionado.
y 3D para hacerlo diferente. Acá marca el rango de datos que ya establecí y serie de datos en columnas. Primera fila como etiqueta, primera columna como etiqueta, que es lo correcto, y series de datos, enero, categorías A4 a 9, A4 a 9, que es la categoría, y tenemos una serie, una categoría, y presiono, bueno, puedo presionar finalizar o puedo incluirle un título. Escribí ventas en enero como título y voy a dejar que muestre la cuadrícula. La puede mostrar a la izquierda, derecha, arriba, abajo. Presiono finalizar y así se ve el gráfico. Entonces el vendedor 1, acá están las ventas del vendedor 1. El vendedor 2, acá vemos que es 4100. El vendedor 3 vendió 2850 y así por el estilo. Entonces el vendedor 4 vendió 1250 y el vendedor, este vendedor, el vendedor 6 y el vendedor 4 vendieron lo mismo, los que menos vendieron. El que más vendió fue el vendedor 2. Entonces todo eso permite un análisis muy interesante y ustedes pueden darle el formato que ya les expliqué hasta el momento. Yo puedo hacer un gráfico para las ventas del vendedor 1, del vendedor 2, del 3, del 4, del 5 y las ventas totales para poder hacer un análisis completo. Igualmente puedo hacer un gráfico para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y el total para mirar cómo es el comportamiento de las ventas que está teniendo nuestra empresa. Voy a hacer rápidamente el gráfico de ventas totales. Este ejemplo que les explico es en los casos en que los rangos de datos no están contiguos. Por ejemplo, voy a seleccionar, voy a calcular el gráfico para el total de ventas. Entonces selecciono, voy a calcular, va a ser enero, desde acá hasta acá. Selecciono ese rango, estoy en Windows, sistema operativo Windows, y presiono la tecla control y hago clic con el ratón. Mantengo presionado mayúscula y ya quedan seleccionadas los dos rangos que nos van a servir para elaborar el diagrama, el gráfico. Presiono en insertar gráfico, selecciono círculo y voy a hacerlo con este de acá y 3D. Presiono, bueno, puedo mirar cómo queda. Acá están los rangos seleccionados. Si no tengo dificultad en seleccionar los rangos así como lo hicimos afuera, puedo seleccionarlo acá, puedo completarlo acá manualmente. Serie de datos en filas me determina
que es en filas, que es lo correcto, y primera fila como etiqueta, que está correcto. Primera columna como etiqueta también está bien. Ahí está la serie de datos que se denomina total, y la categoría que es B3 G3, esta que está acá. Ya está todo para nuestro gráfico, no le voy a poner título, sino voy a finalizar así, y así ha quedado el gráfico. Entonces así es como pueden hacer ustedes el gráfico para comparar un mes con otro mes y comparar con el total. Y esa es la explicación que quería darles. Espero que resulte de interés. Muchas gracias.